Buenos días, hermano. Quería, vamos a terminar de compartir el mensaje que vimos la semana pasada, que fue sobre el tema del Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, si recuerdan. Estuvimos hablando sobre el tema de la resurrección. Así que para continuar con el tema vamos a volver a leer el pasaje. Capítulo 16 de Marcos, versículo 1, que dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Hasta acá la lectura. Habíamos visto, después de haber compartido un poquito el pasaje, habíamos visto en primer lugar, estábamos hablando de la piedra que fue quitada ese día. Y hicimos una pregunta: ¿qué piedra fue quitada ese día? Y en el primer mensaje vimos que la piedra que fue quitada fue la piedra de la muerte. Esa piedra significaba muerte. Donde había un sepulcro tapado con una piedra, significaba que había un muerto adentro. Cuando la piedra estaba corrida, el sepulcro estaba vacío, por supuesto. Así que esa piedra tenía un significado que era la muerte. Ese día vemos que el Señor corrió la piedra, ¿no es cierto?, y quitó la muerte por nosotros. Ese día el Señor quiso mostrarnos que Él había quitado la muerte, que entremos y que veamos que ya no había muerte ahí adentro. Entonces, eso fue lo que vimos en primer lugar, que esa piedra significaba la muerte. Vamos a ver en segundo lugar también que por qué fue quitada la piedra, ¿no es cierto? ¿Con qué propósito la piedra fue quitada? Porque en realidad sabemos que no fue para que el Señor Jesucristo pueda salir. Tal vez haya muchos que piensen así, de esa manera, pero no, porque cuando compartimos el relato del Evangelio de Mateo, pero muy claramente, el relato dice cómo llegaron estas hermanas hasta ese lugar y vieron que hubo un terremoto, y vieron de qué manera bajó un ángel del cielo, agarró la piedra, la quitó, la hizo rodar, la quitó del sepulcro y se sentó sobre la piedra. En ese mismo momento hizo una invitación a estas hermanas a entrar al sepulcro y ver que estaba vacío, que el Señor había resucitado como Él lo había dicho. Entonces, podemos pensar, cuando nos preguntamos por qué fue quitada la piedra, ¿no es cierto?, cuál fue el motivo por el que fue quitada, entonces no pensemos que fue para que el Señor pueda salir, ¿no? El Señor Jesucristo no está limitado ni por puertas, ni por ventanas, ni por paredes. Él no está limitado. Él está adentro, está afuera, entra, sale. Él tiene ya un cuerpo glorificado, que es un cuerpo que justamente nos ha prometido
a nosotros. Si recordamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, dice que ese día de resurrección estaban todos los discípulos reunidos por temor a los judíos. Y estaban todas las puertas cerradas, aclara el pasaje, estaban todas las puertas cerradas, ¿no es cierto? Y estaban todos ellos reunidos. Y de repente, el Señor apareció en medio de todos ellos. No solamente pasó las puertas, pasó o las ventanas o las paredes, sino pasó a todas las personas y apareció en el medio de las personas, ¿sí? Y les dijo: paz a vosotros, ¿se acuerdan? A partir de este momento ya no tengan más temor, que yo voy a estar con ustedes. Eso significaba esa paz que el Señor les estaba prometiendo. Así que el Señor no está limitado. ¿Por qué fue quitada la piedra entonces? ¿No es cierto? Bueno, la piedra fue quitada no para que el Señor pudiera salir, sino para que nosotros podamos entrar. Ese era el propósito por el cual la piedra fue quitada, por el cual la piedra sigue estando quitada hasta el día de hoy, ¿no? Para que podamos entrar, para que podamos comprobar con nuestros propios ojos, ¿no es cierto?, lo que dijo el ángel aquel día. No, el Señor no está aquí, venid y ver el lugar donde le pusieron. Él ha resucitado y va delante de vosotros a Galilea. Así que lo que podemos ver, que aquella mañana gloriosa de Pascua, de resurrección, ¿no es cierto?, hace un poquito más de 2000 años, hubo una resurrección. Hubo un ángel, ¿no es cierto? Hubo una invitación a entrar a ese lugar, a ver. Hubo testigos oculares que vieron que el lugar ya estaba vacío, que el Señor ya no estaba ahí en ese lugar, ¿no es cierto?, cuando fue corrida la piedra, ¿no es cierto? Y hubo testigos. O sea, hoy por hoy se sigue haciendo la misma invitación. El ángel sigue estando ahí al lado de la piedra, invitando a la gente a pasar y a entrar y ver que el sepulcro sigue estando vacío desde aquel día. El Señor había resucitado y a partir de ahí vive por los siglos de los siglos. Esto es lo que el ángel compartía. Para esto fue quitada la piedra, no para que el Señor pueda salir. O sea que esto es un desafío de fe para nosotros. Es un desafío de fe ¿a qué? A creer que aquel que un día murió, ¿sí?, bueno, hoy resucitó y está vivo, y vive, ¿sí? O sea, no está en la cruz, como muchos imaginan al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo le viene a la mente, o cuando alguien le habla de Cristo, lo imaginan en una cruz, ahí colgado. No está en la cruz. Tampoco está en el sepulcro. El sepulcro está vacío, porque Él dijo que al tercer día se iba a levantar de entre los muertos, ¿no es cierto? Y bueno, y así lo hizo. Así lo hizo. O sea que tampoco está en la tumba. No está en la cruz, no está en la tumba. ¿Saben dónde está? Está sentado a la diestra del trono de Dios en este momento. Y en este momento está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué le parece? ¿Qué esperanza que tenemos a partir de ese día? A partir de ese día. Ahora, nosotros tenemos que entender algo. Si realmente esto lo creemos, ¿sí?, si decimos, bueno, no, esto sí es verdad, porque mirá, es lo que está pasando. Bueno, hay pruebas científicas que comprueban que ahí no hubo descomposición de cuerpos en ese lugar. A pesar del ángel y de la cantidad de personas y testigos, no solamente que vieron el lugar vacío, que lo vieron al Señor resucitado, más de 500 personas, no fue uno. Entonces, lo que tenemos que tratar de entender es algunas cosas. Por supuesto, si confiamos que el Señor está vivo, que la Biblia es la palabra de Dios y que es verdadera, entonces tenemos que entender algo. Si el Señor resucitó, si el Señor resucitó y está vivo y está acá con nosotros, ¿no?, entonces, ¿qué significado puede tener el dolor, las pruebas, los problemas difíciles, ¿no es cierto?, frente a aquel que está vivo y que nos está diciendo, vengan a mí,
todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Si el Señor está vivo y resucitó, no tiene significado, hermanos. ¿Qué significado puede tener si realmente el Señor Jesucristo resucitó y está vivo? Y esto lo creemos, si lo creemos. Entonces, ¿qué significado puede tener, por ejemplo, la desilusión entre matrimonios que se terminan separando, hijos que quedan sin padres, abandonados? Bueno, frente a aquel que está vivo y que les está diciendo, mira, aunque tu padre y tu madre te desamparen, yo nunca te voy a desamparar, nunca te voy a dejar. El que lo prometió eso está vivo para cumplirlo, ¿entienden? Cumplió todo lo dicho, incluso eso, que iba a vencer la muerte y la venció y está vivo. Entonces, ¿cómo no vamos a creer? Tendríamos que ser muy incrédulos, por eso decíamos la vez pasada, ¿no? El apóstol Pablo diría, pero si el Señor no hubiese resucitado, yo soy la persona más digna de risa, de lástima, porque he dedicado mi vida a esto. Y si hubiese sido toda una mentira, pero el Señor está vivo. Él lo pudo comprobar en toda su vida, lo pudieron comprobar miles y millones de hermanos, ¿no? De qué manera el Señor los acompañó en su vida, el poder que le dio para hacer grandes señales, maravillas, prodigios, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy sigue obrando en hermanos y en hermanas que están dispuestos a servir al Señor. Muchas veces nosotros mismos nos quedamos con la boca abierta de las cosas que el Señor hace a nuestro favor, que son cosas que no la puede hacer ninguna otra persona. A eso nos referimos. Entonces, ¿qué significado puede tener? Si creemos que el Señor está vivo, ¿qué significado, por ejemplo, puede tener, ¿no es cierto? Aquel que ataca nuestras mentes y nuestros corazones con pensamientos negativos, con pensamientos impuros, con pensamientos de suicidio, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿no? Frente al Señor que está vivo y te está diciendo, mírenme a mí, van a ser salvos todos los términos de la tierra. Yo soy el único que los puede salvar. Mírenme a mí, dejen de mirar todo lo demás. Mírenme a mí. Entonces, todas las demás cosas no tienen sentido, porque el Señor está vivo para prometer y cumplir estas cosas que Él promete. O sea, que la piedra fue quitada. Entonces, tratemos de entender. Esta fue la segunda pregunta. La piedra fue quitada. ¿Para qué? Porque para que nosotros seamos testigos oculares, ¿no es cierto?, de que el Señor Jesucristo resucitó ese domingo y vive y va a seguir viviendo. Ya la muerte ya no puede hacer más nada con él. Y esta es la esperanza que tiene todo cristiano. Esta es la esperanza que tiene todo cristiano. Y esta es la misma esperanza que Dios y el Señor Jesucristo y muchos cristianos quieren que tengan las personas que todavía no tienen esta esperanza. Hay muchas personas que todavía no tienen esta esperanza. Piensan en el Señor Jesucristo como alguien que murió hace 2000 años y lo imaginan en una cruz, pobrecito. Así que podamos entender esto, que el Señor está vivo. Y Él quiere que nosotros podamos tener esta esperanza de saber que lo vamos a volver a ver. Que el Señor vuelve y lo vamos a volver a ver. O sea que, en primer lugar, pudimos ver qué significado tenía la piedra. La piedra tenía un significado que era muerte. ¿Sí? Entonces, en segundo lugar, pudimos ver por qué fue quitada la piedra. Y vimos muy claramente que no fue para que el Señor pueda salir, porque ya no estaba ahí adentro. La piedra fue quitada para que nosotros podamos entrar a ese lugar. Y vamos a ver en tercer lugar, ¿qué reveló la piedra? ¿Qué nos mostró la piedra cuando fue quitada? Me refiero, ¿no? ¿Qué fue lo que nos mostró al estar la piedra corrida? ¿Qué es lo que vimos cuando entramos a ese lugar? Porque significaba muerte. Fue corrida para que podamos entrar. ¿Y qué es lo que vimos cuando entramos? Habíamos dicho en el primer ejemplo que teníamos que imaginar, ¿no?, que íbamos en ese viaje acompañando a esas hermanas
ese domingo de Pascua, bien temprano, a la mañana. Y veíamos la gente contenta, ¿no? ¿Por qué? El día de Pascua. Para el pueblo judío, el día de Pascua era lo más grande, donde ellos pensaban, a partir de ahí fuimos libres de aquella esclavitud, ¿no es cierto? Y la gente estaba contenta por pensar en estas cosas, y cuando se festejaba la Pascua era una cosa impresionante, ¿no? Y nosotros imaginándonos que estamos en ese viaje con estas hermanas, ¿no es cierto?, caminando por esas calles, y de repente tomamos ese sendero que nos lleva hacia el sepulcro, donde fue puesto el cuerpo del Señor. Es un lindo viaje, ¿no es cierto?, es un viaje precioso. Aunque en realidad creo que tal vez no nos apasione tanto ir a un cementerio, ¿no? No nos apasiona mucho ir a un cementerio. Podríamos decir a lo mejor que tal vez si tuviéramos que visitar algún cementerio de noche, a lo mejor tendríamos un poco de temor, ¿no es cierto?, de miedo. Bueno, no importa, pero si es así, si es que en un cementerio de noche tenemos miedo, ¿saben por qué es? Porque miramos muchas películas de terror, no por otra cosa. Porque yo puedo imaginar que no hay otro lugar que haya más paz y más tranquilidad que en un cementerio, y de noche, donde no se va a escuchar nada, porque de día por lo menos se va a escuchar murmullo de gente que va, que viene, que entra, pero de noche. Yo conocí a un hermano que está con el Señor, trabajó muchísimos años, como 40 años, en el cementerio de Flores, y Juan se llamaba. Y bueno, este hermano nos contó tantas anécdotas, nos hemos reído tanto con este hermano, pero bueno, vamos a tratar de entender que no tenemos que tener ningún tipo de miedo, ¿eh? Pensando en este sepulcro, ¿no es cierto? Se nos tiene que quitar todo. ¿Por qué? Porque es un lugar que está vacío, no hay nada, no va a salir nada de ahí, porque no salió nunca nada. Lo único que salió fue el Señor, ¿no es cierto? Porque él había prometido que iba a salir, y salió estando tapado, ¿no? Pero a partir de que se abrió ese lugar, el lugar quedó abierto, y no salió nunca nada, no hay nada ahí adentro. Entonces no hay que tener ningún tipo de temor. A eso nos referimos con esto, ¿no es cierto? Fíjense. Por eso digo, vamos a hacer una pequeña comparación. Cuando nosotros visitamos Egipto, por ejemplo, en un viaje turístico, bueno, los guías turísticos de ese lugar se enorgullecen en llevar a los turistas a las grandes pirámides. ¿Para qué? Para mostrar los cuerpos, ¿no?, de esos grandes faraones que ya están momificados. Y para ellos es un orgullo que veamos eso, ¿no es cierto? Donde, bueno, pienso que, no sé, si le damos un martillazo a eso se deshace todo, algo así. Ahora, si vamos a China, vamos a China, bueno, a la tumba de Confucio. Ustedes saben que los guías también turísticos de ese lugar se enorgullecen justamente en eso, en llevar a las personas a la tumba de Confucio. Confucio fue ese gran pensador, ¿no es cierto?, que, bueno, muy antiguo. Él murió aproximadamente unos 470 u 80 años antes de Cristo. Así que ellos se enorgullecen en llevar a la tumba para ver los restos de ese Confucio. Si nosotros pensamos, ¿no es cierto?, en Arabia Saudita, y vamos a Medina como un viaje de turismo, los guías turísticos de ese lugar se enorgullecen en llevarnos a ver los restos de Mahoma, un par de huesos viejos que quedaron ahí. Esos son los restos de Mahoma, el gran líder espiritual, el fundador del Islam, ¿no es cierto?
Este murió unos 1000 años más atrás, un 620 después de Cristo, ¿no es cierto? Justamente murió por una mujer judía que le hizo una comida envenenada, y murió ahí de esa manera. Y están los restos ahí de lo que quedó. Si vamos a la Plaza Roja en Moscú, los guías turísticos de ese lugar, de Rusia, se enorgullecen en llevar a los turistas a ver los restos de Lenin, ¿no? Lenin fue una persona que también murió de hemorragia cerebral, y ahí lo tienen cada tanto, y lo sacaron de ahí, de un mausoleo donde estaba, lo querían enterrar. Algunos presidentes dicen que sí, otros están en desacuerdo, pero se va deshaciendo todo, ¿no es cierto? Lo mantenían en líquidos congelados, en aguas congeladas, pero tienen que ir cambiando los líquidos porque se pudre, y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí estaban los restos de lo que queda de esa persona. Todos estos son lugares que son muy famosos y visitados por gente de todo el mundo. Pero ¿saben por qué son famosos esos lugares? Son famosos justamente por lo que contiene en esas tumbas, que son los restos de todas esas personas que vivieron, que fueron grandes personas supuestamente para ellos, pero que murieron en su momento, se cumplió tiempo, murió, cuando Dios dijo, bueno, hasta acá llegó y listo, ya está. ¿No es cierto? Ahora, la tumba, vamos a tratar de entender esto, la tumba del Señor Jesucristo, donde había sido puesto el cuerpo muerto de él, donde ese domingo de resurrección ya el cuerpo no estaba, había resucitado, como dijo, también es una tumba que es muy, pero muy famosa y visitada por gente de más cantidad de gente que el resto de la tumba. Pero es una tumba que es muy famosa, no por lo que la tumba contiene, sino justamente famosa por lo que la tumba no contiene. ¿Por qué? Porque está vacía. Está vacía, la tumba esa está abierta para poder entrar, para poder ver que no hay ningún tipo de resto de nada, de nadie ahí adentro. Entonces, lo que nos muestra la piedra que está corrida nos permite ver algo, que era la tercera pregunta, que era lo que íbamos a ver. Bueno, lo que podemos ver es que la muerte, ¿no es cierto?, era un enemigo nuestro que no lo podíamos vencer, y ese día el Señor lo venció por nosotros, ¿no es cierto? Y que nuestra fe y nuestra esperanza son verdaderas en Él. ¿Por qué? Porque la promesa de Él es que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar con Él. Por eso tenemos esta esperanza, por eso para nosotros es tan importante que el sepulcro esté vacío, porque el Señor cumplió todas sus promesas. Y la promesa es que Él va a venir a buscarnos y va a resucitarnos. ¿Y por qué no lo va a hacer? ¿Por qué nos va a mentir? Si todo lo dicho anteriormente lo cumplió. Entonces, cuando el apóstol Pedro escribe la primera carta, en el capítulo 1, ¿no? Bendito, empieza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia nos hizo renacer, volver a nacer, ¿no es cierto?, por una esperanza viva. No por una esperanza solamente, por una esperanza viva. ¿Y cuál es la esperanza esa por la cual nos hizo renacer? Por la resurrección, dice, de Jesucristo de entre los muertos. Eso es lo que nos dice el apóstol. ¿Cómo no vamos a tener esperanza? Cuando en el capítulo 11, si recuerdan del Evangelio de San Juan, el Señor está hablando con Marta y el Señor le dice, mirá, Marta, no, tu hermano vive, yo sé que tu hermano... No, pero Señor, yo sé que va a vivir, pero en el tiempo postrero va a resucitar, ¿no? Y el Señor le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que crea en mí, Marta, aunque esté 4 metros bajo tierra, va a vivir. Y el que esté vivo en este momento, el que esté vivo y crea en mí, dice el Señor Jesucristo, que está vivo, ¿no es cierto?,
El que esté vivo y crea en mí no va a morir eternamente. Esa es la promesa que el Señor nos da. Nos da una promesa de vida eterna porque Él es Dios y Él nos puede prometer esto. No hay nadie que nos pueda decir otra cosa. Esto ya está. El Señor Jesucristo resucitó, venció la muerte. ¿Sí? Venció el pecado, venció a Satanás, venció la carne cuando murió en la cruz, aquel viernes. ¿Sí? Y el domingo venció la muerte, sacando a la luz la vida y la inmortalidad para nosotros, no para Él, porque Él ya era inmortal, porque Él no iba a morir, porque sabíamos perfectamente que Él es Dios y que la muerte no lo iba a poder retener, ¿no? Sino que conforme a lo que estaba escrito, Él vino y lo hizo cumplir, pero lo hizo por nosotros, no por Él. Entonces nos podemos preguntar, sabiendo que somos escogidos de Dios, ¿sí? Nos podemos preguntar juntamente con el apóstol Pablo, ¿quién nos puede acusar ahora? Porque antes sí nos podían acusar. Ahora, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, dice la palabra. Más aún, el que también resucitó aquel domingo glorioso. El que además está a la diestra de Dios en este momento. Como resucitó y está vivo, está a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Está intercediendo por nosotros. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿En qué Jesucristo hemos confiado nosotros? ¿Seguimos confiando en aquel que nos hablaron y que lo imaginamos que está colgado en una cruz? ¿En ese Jesucristo? Estamos cerrados. El Señor Jesucristo nos hace un montón de promesas, porque Él hizo todo lo que tenía que hacer. Y su promesa es que nosotros vamos a compartir una eternidad con Él y que dentro de poco tiempo nos va a venir a buscar. Y eso lo puede cumplir y lo puede hacer Él, porque Él es Dios y para Él no hay cosas imposibles. Porque todo lo escrito en la Biblia, que es grande la Biblia, todo lo escrito lo cumplió todo. ¿Por qué? Porque es Dios, porque no podría ningún ser humano. ¿Sí? Fíjense que sencillamente con el tema de la pandemia, ¿no? Una pandemia, un virus, bueno, y si el mundo entero está tan confusionado con todo esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? El mundo entero, todas las grandes potencias, todos los armamentos, todo lo que quieran, se les fue de las manos, no pueden hacer nada, absolutamente nada. Porque Dios está diciendo, escuchen, presten atención. Entonces ahora se acordaron los países, bueno, sí, no, vamos a orar, vamos a tratar de buscar a Dios. Claro, ya no se puede hacer más nada, hay que buscar a Dios, ¿no es cierto? Bueno, ese mismo Dios es el que nos prometió que va a venir a buscarnos porque a Él le agradó eso. Él quiere compartir con nosotros una eternidad. Entonces, Él resucitó. Cuando Él resucitó, por eso digo lo más importante, cuando uno empieza a entender estas cosas, justamente Él no es que Él resucitó para demostrarle al mundo entero o a las grandes multitudes que Él era quien decía que era. No, no fue para eso. ¿Saben por qué? Porque Él no tenía que demostrarle nada a nadie. No, Él no tenía que demostrarle nada a nadie. Si Él es Dios, ya está. ¿Cómo va a tener que demostrar? Pero Él vino y resucitó para venir, para entrar en mi corazón, para salvarme de la condenación y para darme una vida eterna. Para eso vino, murió y resucitó. Simplemente. Fue porque me amó, ¿no es cierto? Fue por amor a mí, no tenía ninguna necesidad. Entonces vemos que el Señor sigue hablando en este mismo momento, ¿no es cierto? Cuando vemos y leemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Lo está diciendo en este mismo momento, a través de este video, ¿no es cierto? Yo estoy a la puerta de tu corazón y te estoy llamando. Y vos mirá y decís, no, pero si el Señor yo no lo dejé entrar, no necesita que vos le abra la puerta para entrar. El Señor está ahí al lado tuyo y te está diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, yo cenaré con él y él conmigo. Entonces, esta es la invitación que el Señor Jesucristo nos está haciendo en este día, para terminar este video, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo, que vos le abras la puerta, que lo dejes entrar, ¿por qué? Porque simplemente Él lo que quiere es pasar con vos la eternidad. Así le agradó a Él, querer pasar con vos toda una eternidad en el cielo. ¿Qué les parece?
Entonces, si realmente nosotros podemos decir, vamos a creer, y si no fuese así, nos evitamos de una vida muy triste de la cual el Señor nos quiere proteger, ¿no es cierto? Vivir una vida como Él quiere, contento, feliz, con una esperanza, ¿no es cierto? Si realmente no es que nos va a venir a buscar ni nada de eso, vamos a vivir una vida feliz realmente, vamos a vivir una vida con paz realmente, ¿no es cierto? Que es tan difícil conseguirla. Podemos conseguir alguna paz momentánea por algún rato, porque algo nos vaya bien, porque nos ponga contenta alguna situación, pero nada más, eso se termina. Bueno, lo que el Señor te promete es eterno, porque las promesas de Dios son eternas, no son para un poquito de tiempo. Pero si es verdad, esto de que el Señor nos va a venir a buscar dentro de pronto y va a compartir toda una eternidad, si es verdad como es verdad todo lo que está escrito y como todo lo que Él cumplió, esta es la esperanza que tenemos todos los cristianos, de saber de que justamente Él nos va a venir a buscar porque está vivo, porque ese domingo de resurrección venció la muerte a nuestro favor. Espero que el Señor los bendiga, que haya hablado a sus corazones. Si realmente ya son creyentes, tal vez puedan compartir este video con algún vecino que todavía a lo mejor no lo sea, con algún familiar, ¿no es cierto? En estos tiempos donde muchas cosas no se pueden hacer, bueno, invitarlo y decirle, bueno, mira, ¿qué te parece? O tomá, mira, te mando el link de esto, lo querés compartir en tu casa. Espero que el Señor los bendiga. Si Él lo permite, la próxima semana nos vamos a estar viendo. Va a ser con el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, con una porción muy conocida también de la palabra de Dios, del buen samaritano. Que el Señor los bendiga.